Buenas noches, Iglesia. Entreguémosle esta enseñanza a Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por las enseñanzas que nos has regalado. Ha sido una bendición conocerte, así como es una bendición aprender a ser mejores adoradores para ti. Señor, queremos decirte con todo, absolutamente con todo lo que somos, que exaltamos tu nombre, que te veneramos, que eres tú nuestra suprema alegría, nuestro supremo gozo y que en ti hay plenitud. Por favor, abre nuestro entendimiento, permítenos discernir lo que tienes para enseñarnos. Arranca todo velo, remueve todo tropiezo y ayúdanos a entender por completo cómo debemos presentarnos ante ti. Gracias por escogernos, por tener en tu infinita voluntad el perfeccionarnos para que estés a gusto con nuestra adoración y nuestro estilo de vida. Permite que el Espíritu Santo añada lo necesario a nuestras vidas y remueva lo que tiene que ser removido para ser dignos para ti. Oramos creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La repetición hacia el Maestro. Entonces recordemos lo que hemos visto. ¿Qué es ser adorador? Ser adorador significa vivir una vida dedicada a reconocer, exaltar y glorificar a Dios en todo momento y en todas las áreas de nuestra existencia. No se trata solo de cantar o participar en actos de culto, se trata de tener una relación íntima con Dios que transforme nuestro corazón y se refleje en nuestras acciones, omisiones, palabras y pensamientos. ¿Qué no hacemos los adoradores? No adoramos a nadie que no sea Dios, no adoramos ángeles, no permitimos que se desvíe nuestra adoración y no recibimos adoración nosotros mismos. Solo adoramos y nos postramos ante nuestro Señor y Dios. Eso es innegociable. ¿Quiénes alaban a Dios? La creación, los ángeles, todo lo que respira y los seres humanos. Y hablando de los seres humanos, dijimos que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, con alegría, con acción de gracias, con obediencia, con lo que pensamos, con el servicio. Los adoradores tenemos el corazón cerca de Él. Cuando estamos juntos, adoramos en unanimidad, a una sola voz, y adoramos teniendo una relación íntima con nuestro Señor y Dios. Es decir, adoramos con todo lo que somos, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer, con lo que decimos, con lo que dejamos de decir, con lo que pensamos y lo que dejamos de pensar. Nosotros conocemos a Dios. Que no lo hayamos visto con nuestros ojos no significa que no estemos conscientes de su inmensidad. Somos privilegiados por conocer al Dios que servimos, quien nos llamó y nos ha hecho reyes y sacerdotes en su reino para su servicio. Nosotros conocemos a Dios, somos conscientes de su santidad y entendemos la reverencia que implica estar ante su presencia. Nosotros conocemos a Dios y somos conscientes de su santidad e inmensidad. Por eso entendemos la reverencia que implica estar ante tal grandeza. El último tema que abordamos la semana pasada y que dijimos que íbamos a continuar abordando en esta es acerca de nuestras responsabilidades como adoradores para presentarnos ante Él como Él quiere. Tenemos clara nuestra meta, Iglesia, tenemos claro nuestro propósito, tenemos claro nuestro anhelo, ser adoradores como Dios quiere, ser como Dios anhela que sean sus adoradores. Dios es Dios, con o sin nuestra adoración. Somos nosotros, los humanos, quienes tenemos el privilegio de adorar. Los creyentes debemos ser adoradores en espíritu y en verdad,
y somos nosotros los que necesitamos su presencia en nuestras vidas. Entonarle canciones y darle gloria y alabanza es un regalo para nosotros. Ese es nuestro privilegio. Por eso profundizamos en el siguiente versículo. Romanos 12:1, Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en la NTV dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nuestra forma de vivir es nuestro sacrificio para Dios, y estamos comprendiendo que el tiempo que nos reunimos para adorar juntos también hace parte de nuestro culto racional. Y en armonía, como cuerpo de Cristo, en ese momento nos estamos presentando también como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Cuando en el versículo dice que es vuestro culto racional, es porque hacemos lo que entendemos y entendemos lo que hacemos. Nosotros oramos con el Espíritu y con el entendimiento, y cantamos con el Espíritu y con el entendimiento. La palabra no dice vuestro culto emocional, dice racional, es decir, que se hace de manera lógica y razonable. Recuerdan que desde el principio hemos dicho que la alabanza no es emocional. La alabanza es un acto completamente consciente. Entre más entendimiento tengamos, mejor podemos ejecutar y potenciar lo que estamos haciendo para Dios. Tampoco dice vuestro culto estacional, como si debiéramos rendir culto a Dios solo en ciertos momentos de nuestra vida o dependiendo de la situación en la que nos encontremos. A Dios debemos adorarlo en todo tiempo y debemos estar en un constante camino al crecimiento para adorar con nuestra forma de vivir y para adorar juntos como cuerpo de Cristo. Por eso estamos comprendiendo cada vez más la importancia de lo que venimos a hacer los viernes. Este tiempo juntos es una ofrenda a nuestro Dios en señal de homenaje, es decir, en señal de reconocimiento, de honor y de respeto. Y la calidad de nuestra ofrenda, que es nuestra alabanza, debe ser la mejor. También dice el versículo de Romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Por eso empezamos a profundizar cómo cuando una persona está diciendo algo, todo su cuerpo está comunicando el mensaje. No son solo las palabras que está usando las que importan, todo el cuerpo está comunicando. Los gestos, las expresiones faciales, la postura, los movimientos de las manos, el tono, la velocidad de la voz, entre otro montón de cosas. Según el estudio del que hablamos la semana pasada, la efectividad del mensaje que se está entregando se divide así: 7% palabras, lo que decimos, el contenido literal; 38% tono de voz, cómo lo decimos, entonación, volumen, ritmo; 55% lenguaje corporal, gestos, postura, expresiones faciales. La alabanza de los viernes, aunque es un tiempo en conjunto, en un momento vamos a profundizar en eso, también sigue siendo completamente individual. Es decir, la forma en la que las otras personas están alabando a Dios no me involucra a menos de que yo esté haciendo parte de esa alabanza en el mismo espíritu y con la misma reverencia. Entonces, hablándolo desde el punto de vista individual,
El 7% que son las palabras, todos lo tenemos excelente. Son regalos de Dios. Él mismo se compuso su alabanza. El 93% restante de ese culto racional, de esa ofrenda que presentamos, nos corresponde a cada uno. Y por eso debemos dar cuenta de cómo se está haciendo. Es muy alto ese porcentaje, ¿cierto? Estamos aprendiendo para ser olor fragante ante ese trono de la gracia en nuestras reuniones. Ahora, debemos hacer una aclaración. No es que las palabras, como son solo el 7%, son lo de menos, de ninguna manera. Aunque solo el 7% de la comunicación depende de las palabras y el resto está compuesto por aspectos no verbales, esto no disminuye el valor de las palabras que utilizamos. Al contrario, las palabras son el núcleo que da significado y direcciona todo lo demás. El lenguaje no verbal complementa y refuerza el mensaje verbal, pero las palabras son las que encapsulan el contenido y las ideas. Por ello, lejos de restarle mérito a las palabras, esta perspectiva bien realizada las potencia. Una elección cuidadosa de palabras puede ser enormemente poderosa cuando se complementa con el tono y el lenguaje corporal adecuados y en conjunto crean un mensaje mucho más efectivo y convincente. Las palabras son el vehículo que comunica la revelación que hemos recibido y el lenguaje no verbal transmite el mensaje con mayor fuerza y resonancia. Las palabras son supremamente importantes. Decir que no sería como decir que la Biblia no es poderosísima porque las personas no la leen. La Biblia es la palabra de Dios y por eso está llena de poder. Ya va en el creyente a hacer la vida en su vida. Lo mismo pasa con las canciones que Dios nos ha entregado. Son poderosísimas porque son Biblia cantada. Va en nosotros entonarlas como nos corresponde. Estamos aprendiendo todo esto porque Dios así lo quiere. Cuando una persona afila un cuchillo es porque lo va a usar. Lo que está en desuso se deja como está. Si Dios nos pule es porque quiere utilizarnos para mayores cosas y ese es nuestro privilegio. Así como debemos comunicarnos apropiadamente entre nosotros como cuerpo de Cristo y debemos procurar tener cuidado con la forma en la que nos hablamos y nos comunicamos las cosas, también nos estamos ocupando de discernir y dimensionar cuánto más debemos cuidar cómo estamos adorando a Dios y cómo nos estamos comunicando con Él. Porque queremos individualmente y como iglesia ofrecerle una alabanza digna de su magnificencia con todo, nuestras palabras, nuestra entonación, nuestros gestos y en general con nuestra forma de vivir. Lo hemos dicho mucho, somos adoradores 24 horas al día, 7 días a la semana. Es responsabilidad de nosotros los creyentes, cuando estamos entregando alabanza a Dios, entender que esa alabanza y esa adoración sobrepasan los límites de lo físico, porque el Señor todo lo ve y observa lo que decimos y cómo lo decimos y va más allá, va hasta lo más profundo de nuestro ser, porque también mira la intención del corazón al hacerlo. Dios quiere de nosotros en la alabanza una actitud de un corazón que lo ama con devoción y la integridad de una vida de quienes están adorando. Y Él tiene todo el derecho de exigirnos eso, porque es nuestro dueño y Señor, y ser suyos es una bendición. Entonces, es necesario hacerlo uno, adorar con todo nuestro cuerpo, sin dejar de hacer lo otro, vivir en integridad para Él. Es necesario ser responsables por completo para que no nos pase lo que dijo el Señor Jesús citando al profeta Isaías en Mateo 15:8. Valera del 60. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Nosotros queremos ambas cosas, honrarlo con nuestros labios y que nuestro corazón esté cerca de Él. Todos siempre podemos mejorar en algo, por eso estamos aprendiendo. Y qué bueno es crecer más para honrar a nuestro Dios. Hablemos un poco de reverencia. Reverencia significa respeto o veneración que tiene alguien a otra persona. Venerar es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes. En nuestro caso, la reverencia es el respeto y veneración a nuestro Dios. Reverencia es veneración. Veneración es acatamiento y acatamiento es obediencia y sumisión. Vivir en reverencia para Dios es vivir en sumisión y obediencia para Él. Obedecer es someterse a la autoridad que Dios tiene y cumplir sus mandatos, reglas e instrucciones. Es actuar conforme a lo que nos ha ordenado, mostrando respeto y humildad y disposición para hacer lo que Él manda, incluso cuando puede ser no lo más fácil ni lo más cómodo para nosotros. Nosotros debemos presentarnos siempre con reverencia ante nuestro Señor y Dios. La reverencia puede manifestarse tanto en la quietud como en el júbilo, porque es una expresión profunda de respeto y adoración a Dios que abarca la totalidad de nuestras emociones, cuerpo y espíritu. Por ejemplo, la reverencia a veces se manifiesta como quietud, porque el silencio y estar postrados ante el Señor son formas de reconocer la majestad, santidad y poder de Dios. Habacuc 2:20, Biblia de las Américas. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y en el Salmo 95:6, Biblia de las Américas, dice así: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Eso en cuanto a la quietud. Por otro lado, la reverencia también se manifiesta a través de expresiones llenas de alegría, como la danza y el júbilo, porque en la alabanza se celebra el gozo, la bondad, la fidelidad, el amor y el poder de Dios. Estas expresiones son reverentes porque son una manera de rendir a Dios toda la vida, la fuerza y el gozo como una ofrenda viva. Segundo de Samuel 6:14, Biblia de las Américas. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Toda su fuerza. Toda la fuerza del rey David. La fuerza de un guerrero. No es lo mismo una persona rasa que un guerrero. Maravilloso danzar con toda nuestra fuerza y bajo el orden y el mover del Espíritu Santo ante nuestro Dios y Padre. El Salmo 149:3 en la PDT dice: que alaben a Dios con danzas y bellas melodías. Miren qué frase tan bonita. La reverencia, más que el movimiento o la falta de movimiento, es la actitud que asumo hacia quien sirvo y a quien le pertenezco. Reverenciar a Dios habla del reconocimiento de Él, es decir, reverencia es el reconocimiento de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros. Todos tenemos incontables motivos para estar agradecidos con Dios y para darle reconocimiento. Si cada uno de nosotros hace la cuenta, y cuenta bien, las cosas buenas, agradables y perfectas que Dios ha hecho en nuestras vidas superan por mucho las dificultades y el dolor que cada uno haya tenido que vivir o esté viviendo. Solo por mencionar algunas, vamos a mencionar cosas impagables. Nos pasó de muerte eterna a vida eterna. El enorme regalo de tener el Espíritu Santo,
que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que tengamos una patria celestial. Es que no importa qué pueda pasar en el mundo, puede suceder cualquier cosa. Es más, pueden suceder todos los desastres juntos y absolutamente nada afectará nuestra vida eterna. Tenemos segura la vida eterna. Qué hermoso es nuestro Señor. Nuestro Señor es completamente bueno. Estamos llenos de motivos para reverenciarlo y alabarlo. Hablemos de los viernes. Los viernes son nuestra cita para presentarnos juntos ante nuestro Rey. Como la pastora nos ha recordado en varias ocasiones, para nosotros los occidentales no es a veces tan fácil entender los conceptos de reino, porque humanamente, es decir, terrenalmente, no hemos pertenecido a un reino. O algunos sí, de pronto, no. Pero que no hayamos pertenecido no es una limitación para nosotros los cristianos. A través de las escrituras y de ejemplos podemos aprender el concepto de reino y las responsabilidades de pertenecer al reino de Dios, mientras ese reino se manifiesta completamente en la eternidad con el regreso de nuestro Señor Jesús. Empecemos por preguntarnos, ¿cómo se presenta una persona ante un rey? Leamos primero ejemplos de reinos de hombres y los vamos aplicando al Rey eterno. Para empezar, aprendamos por medio de las Escrituras. Leamos juntos Nehemías 2, 1 al 2, Biblia de las Américas. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y él me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. ¿Por qué tuvo temor Nehemías? No, temor no, mucho temor Nehemías. En primer lugar, él dice que nunca había estado triste en la presencia del rey. ¿Por qué? Porque para los siervos estaba prohibido presentarse tristes delante del rey. Nehemías era el copero del rey. El copero era un oficial de alto rango en las cortes reales que se encargaba de servir las bebidas en la mesa del rey. En el contexto de lo que estamos aprendiendo hoy, Nehemías, el copero del rey, se presentó con cuidado y reverencia, sabiendo que mostrar tristeza o descontento ante el rey era peligroso. Su actitud nos muestra a profundidad el protocolo de acercarse a un soberano, porque debía ser con sumo respeto. Los siervos debían presentarse ante el rey con alegría, con gozo y con buena actitud. En la época de Nehemías, los reyes eran tratados con gran honra. Por eso, cualquiera que estuviera frente a ellos debía mostrar respeto, lealtad y confianza. Si alguien se presentaba triste o con mala cara ante el rey, podía causar problemas. ¿Por qué? Primero, era una falta de respeto, porque se suponía que estar ante el rey ya era un honor y un privilegio que debía llenar de gratitud y alegría a la persona. Estar triste era como decir indirectamente que no le importaba la grandeza del monarca. 2. Podía hacer que el rey pensara que había un complot o que esa persona no estaba contenta con su gobierno, porque un mal semblante podía hacer que el rey pensara, por ejemplo, que Nehemías tenía motivos ocultos por insatisfacción personal o política, lo cual era señal de alarma. Esa actitud podía ofender al rey, porque la tristeza de un servidor, además, podía hacer pensar que ese rey no estaba siendo apoyado completamente y que su liderazgo no era valorado. Y como eso se contagia, podía generar desánimo también en sus compañeros, lo que afectaría la eficiencia y la actitud general del equipo del rey.
Tengamos en cuenta que esa actitud de tristeza de Nehemías fue una excepción. Él mismo dijo, nunca me había presentado así. Si quieren continuar leyendo en sus casas, sabrán que como todas las cosas de Dios, eso sirvió para bien porque Él halló gracia ante el rey. Pero nuestro énfasis en este momento es aprender que la regla general, la correcta forma de hacer las cosas, y en este caso, en el reino de los cielos, es presentarse con alegría ante nuestro Señor. En los Salmos leemos cómo todo el tiempo nos habla la Biblia de presentarnos y alabar con júbilo, alegría, regocijo y gozo. Aproximadamente más de 20 salmos mencionan o hacen referencia a presentarse ante Dios con gozo, alegría, júbilo o acción de gracias. Al hacerlo, estamos reflejando confianza en Él, la alegría que nos produce su inmensidad y estar en su presencia. Ya vimos un ejemplo de la Biblia. Ahora vayamos a cosas que nos pueden enseñar en la actualidad. ¿Cómo más debe ser la presentación ante los reyes y en la actualidad ante personas importantes como líderes, figuras de autoridad o dignatarios? Presentarse ante personas importantes sigue siendo una situación que exige respeto, formalidad y un comportamiento adecuado, incluso en esta época donde todo parece ser más relajado. Es más, hasta las personas que trabajan en empresas, cuando van a tener una junta en la cual va a asistir el presidente de la empresa, deben ocuparse de cómo es la correcta forma de vestimenta y presentación. Iglesia, nosotros muy juiciosos hicimos la tarea y buscamos qué tienen en cuenta las personas en los casos que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque eso nos sirve a nosotros y es referencia. Porque si para presentarnos ante personas de carne y hueso, como nosotros mismos, los seres humanos tenemos tal responsabilidad, ¿cuánto más debemos presentarnos bien ante el Dios del universo? Repetimos, por el hecho de que nuestros ojos no lo vean, no significa que Él no está presente. El mundo espiritual es más importante que el mundo físico. Es más, el mundo espiritual es más real que todos nosotros aquí reunidos esta noche. Entonces, aspectos que se tienen en cuenta en una reunión con alguien importante. 1. Vestimenta. La vestimenta es uno de los primeros indicadores de respeto o irrespeto. No hay términos medios. En contextos oficiales o formales, se espera que las personas usen ropa que refleje seriedad y profesionalismo. Iglesia, y a Dios también le importa nuestra presentación personal. Leamos Éxodo 28, 2, Biblia de las Américas. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Los versículos 6 al 43 de ese pasaje, los invitamos a leerlos en las casas, hablan de cómo debían ser las vestiduras de los sacerdotes. Se mencionan los colores de las telas, cómo iban los cordones, las cadenas, cómo iban a ser las sombreras, cómo era el tejido del cinto, los materiales, las medidas, cómo era el pectoral, cómo era el efod, cómo era el manto. Mejor dicho, les fueron entregados todos los detalles de las vestiduras. Dios no dejó nada sin instrucciones. Es que ni la ropa interior. Por allá en el versículo 42 habla de cómo era la ropa interior de los sacerdotes. Iglesia, no es que vayamos a venir todos vestidos así, ni estamos hablando del costo de la ropa o la marca que utilizamos. A lo que queremos hacerle énfasis es a que es necesario hacernos conscientes de presentarnos ante nuestro Señor de la mejor forma que cada uno pueda. Repetimos, de la mejor forma que cada uno pueda. Vernos bonitos y bonitas para Él, como acabamos de leer en Éxodo, para hermosura.
Vamos a repetir porque queremos dejar claro que no estamos hablando de ropa costosa, marcas o estilos exclusivos. La clave aquí es la intención y el corazón detrás de cómo nos presentamos ante Dios, que no es un rey cualquiera. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si para una reunión importante con alguien de influencia humana le prestamos atención a nuestra vestimenta, ¿cuánto más debemos esforzarnos para presentarnos ante el Rey del Universo? La vestimenta apropiada no se trata del precio o diseño, sino del respeto que hay en nosotros, que refleja la reverencia ante quien nos presentamos. Dios ve el corazón y la forma en la que nos presentamos refleja nuestra honra y aprecio por su grandeza. No es por lo que los otros ven, es por lo que Dios merece. Les queremos contar lo que decía un compositor austriaco que vivió en los 1700. Él se llamaba Franz Joseph Haydn. Fue un hombre que hizo muchas contribuciones importantes para la música. Compuso más de 100 sinfonías, 58 cuartetos de cuerda, mejor dicho, sabía mucho de música. Y él decía esto: componer es un ritual, es una forma de veneración. Me visto con mis mejores ropas antes de comenzar diciendo: tengo una cita con Dios, debo vestirme apropiadamente. Como no se alcanza a leer, se las voy a repetir. Por el contexto de la cita, queda claro que él le componía a Dios. Y les acabamos de decir que fueron más de 100 sinfonías. Componer es un ritual, es una forma de veneración. Me visto con mis mejores ropas antes de comenzar diciendo: tengo una cita con Dios, debo vestirme apropiadamente. Para componer hacía eso, ni siquiera para sus presentaciones, para componer. Es que la cita es con Dios, la cita es con el Todopoderoso. Debemos recordar que cada encuentro con Dios merece un esfuerzo consciente y amoroso de parte nuestra. Los viernes a las 7:30, todos juntos, tenemos una cita con Dios. Buenas noches. Ya vimos la vestimenta. Ahora veamos el comportamiento respetuoso que se debe tener cuando uno tiene una cita con alguien importante, cuanto más con Dios. Las personas, al presentarse ante alguien importante, tienen en cuenta el hablar con educación, cortesía y están dispuestos a escuchar y aprender con mucho respeto. Asumir una actitud educada se refiere a lo que se hace y también a lo que se deja de hacer. Por ejemplo, dejar de hacer cosas que puedan distraer o restar reverencia al momento. Eso aplica también a los creyentes en medio del servicio y el culto a Dios, con cosas como las que vimos la semana pasada, los celulares, la actitud, y aún es importante tener en cuenta el momento adecuado para saludar. Si durante el tiempo de la alabanza o de la prédica los creyentes no saludan, no es por algo personal ni porque sean maleducados. Todo lo contrario, es porque tienen conciencia de que sus hermanos están en su cita con Dios. Están en su cita más importante. Y por más amor que se tengan como cuerpo, ese es el momento de intimidad del creyente con el Señor. Por ejemplo, si en este momento de la nada empiezo a decir: hola Sara, ¿cómo estás? O digo: hola Martica, buenas noches. O doctora, ¿cómo está hoy? ¿Sienten que es el espacio adecuado para hacerlo? No es el momento adecuado, porque en este momento la prioridad es la enseñanza y entregarla correctamente. Así como en este momento la prioridad, por ejemplo, de ustedes es recibirla adecuadamente.
No significa que no nos abrazaremos más tarde o que no nos hayamos saludado antes. Es simplemente hacer las cosas en orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. En el caso de nosotros, la Casa del Tesoro, tenemos momentos muy bonitos dispuestos para compartir como congregación. Los viernes, muchos venimos desde las 6:30 p.m. para compartir. Y también en el intermedio, antes de hacer la oración, hay un espacio para hacerlo. E incluso al final del servicio tenemos otro espacio en el que nos quedamos hablando. De esta forma le damos orden al profundo amor que nos tenemos como cuerpo de Cristo. De hecho, nos amamos tanto como congregación y hay tanta comunión entre nosotros que en otras iglesias les piden el favor de que se queden más tiempo conociendo a los miembros de la congregación. Eso nos lo contaron esta semana. En cambio a nosotros nos tienen que apagar las luces porque nos encanta estar juntos. El creyente debe comprender con sabiduría que en medio de la alabanza y la predicación, los otros creyentes están profundamente concentrados en alabar y aprender acerca de su Señor. Por esta razón, en esos momentos no es apropiado interrumpir para saludar o entablar una conversación. El amor que sentimos y la alegría de encontrarnos son grandes, pero hay momentos y espacios específicos para compartir. Por eso debemos respetar y comprender cuando nuestros hermanos buscan mantener su concentración durante el servicio y la alabanza, con el deseo de disfrutar plenamente de ese tiempo con Dios. En estos momentos de alabanza y adoración y en los momentos de enseñanza, corresponde a los creyentes evitar desconcentrar a sus hermanos en Cristo de algo tan incomparablemente valioso como estar en la presencia del Señor. Todo tiene su tiempo y eso es bueno. ¿Saben qué más podemos tener en cuenta al momento de presentarle nuestra ofrenda de alabanza a Dios? Los creyentes, para presentarnos adecuadamente a ofrecer alabanza, debemos tener presente el estado en el que nos encontramos con otros creyentes. Dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Encontrarnos en un buen estado con los otros creyentes también es hacer las cosas en orden. Dios nos dejó un paso a paso para todo. Entonces, para ilustrar esta cita, continuemos con ejemplos. Imagínense que antes de entrar a la alabanza, Sara y yo estamos hablándonos en términos como, no quiero hablar con usted en este momento. Y a eso le añado gritos, tiro la puerta del carro y tengo una mala actitud hacia ella. Y Dios escucha y ve ese trato y ve que llego acá a cantarle sus canciones y a llevar mi ofrenda de alabanza a su altar como si nada estuviera pasando. ¿Cómo creen que se siente Dios? Y eso no solo pasa entre familias biológicas. Si yo tengo algún problema dentro de mi corazón, si tengo algún reproche, si tengo algún disgusto o alguna molestia profunda, o tal vez una raíz de amargura hacia un hermano en Cristo, Dios lo ve, porque Dios lo ve todo. Antes de presentar nuestra ofrenda de alabanza, debemos procurar estar en paz, reconciliados con nuestros hermanos. Miren, Dios en todo tiempo nos está escuchando. Él sabe cómo nos tratamos durante la semana, cómo venimos en el transporte antes de llegar acá, cómo nos referimos los unos a los otros. Él lo sabe todo. Y ni siquiera se limita a ese trato verbal.
Él sabe cómo estamos en nuestro corazón con las personas. Porque hay creyentes que tal vez no se expresen verbalmente como en el ejemplo, o que no griten, pero tienen en su corazón rabia, enojo y amargura. Y Dios es omnisciente y omnipresente, y sabe el trato que se dan los creyentes, que nos damos nosotros. Y nosotros debemos ser los primeros embajadores del amor, de la unidad y la comunión del Señor. En esto profundizamos hace unas semanas cuando hablamos de cómo se vive en el Espíritu y cómo se vive al Espíritu Santo. Nosotros somos un cuerpo. El estado de nuestro corazón con respecto a nuestros hermanos es vital, porque debemos amar y tratar bien a nuestros hermanos en Cristo. Porque quien no ama a su hermano, ¿a quién puede ver? ¿Cómo puede amar a Dios si no lo ve? El creyente debe ser diligente en encontrarse en buenos términos con su prójimo y hacer lo que esté a su alcance para lograrlo. Si un creyente escucha esto y piensa, tal se debe disculpar conmigo antes de entrar a la iglesia, entonces este puede ser un signo de que quien necesita ponerse a cuentas es realmente quien piensa así. No podemos depender del otro para presentarnos bien nosotros ante Dios. El creyente siempre debe ocuparse de cómo mejorarse para Dios, no de cómo los hermanos pueden mejorarse para Dios, porque esta es una relación individual, así seamos un cuerpo, y cada uno da cuentas por lo de cada uno. Y en todo lo que podamos, debemos procurar estar en paz con todos. Romanos 12:18, Reina Valera del 60 dice: traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Tremendo. A más conocimiento, más responsabilidad. Más cosas que las personas tienen en cuenta en reuniones con personas importantes. Recordemos que estamos viendo esto porque el más importante para nosotros es Dios. La puntualidad. Llegar a tiempo o incluso con antelación muestra profesionalismo y respeto hacia la agenda de la reunión. Es más, en algún momento lo hablamos. Las personas en esta tierra se ocupan de llegar a tiempo a un partido de fútbol, al cine, a un concierto o a una cita médica. Si las personas somos puntuales, respetuosas y dedicadas al reunirnos con alguien importante aquí en la tierra, con mayor razón los creyentes debemos serlo al presentarnos ante Dios. Porque recordemos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, mucho más grande que cualquier líder humano y merece recibir lo mejor de los que creemos en Él. Realmente cada persona le saca tiempo a lo que más le importa. Los viernes, de hecho, llegan personas desde muy temprano para estar a tiempo al momento de iniciar, y algunas ni siquiera tienen transporte. O así el carro tenga pico y placa, llegan a tiempo. Porque como decía mi papá, el que tiene pico y placa es el carro, no uno. Nuevamente, como lo hablamos la semana pasada, no es solo responsabilidad del grupo de alabanza estar listo a la hora que se inicia. Es de todos porque somos un solo cuerpo. Para el adorador en espíritu y en verdad, y todos aquí somos adoradores en espíritu y en verdad, es necesario llegar a tiempo a adorar a Dios, porque es una de las citas más importantes de nuestra semana. Dios llega a tiempo, nosotros también debemos procurar hacerlo. Para querer hacer eso es necesario comprender todo lo que Dios nos ha revelado de la alabanza y la adoración. Para querer llegar puntualmente es necesario comprender todo lo que Dios nos ha revelado de la alabanza y la adoración. Porque, ¿saben? Hay personas que dicen, qué pereza el tiempo en el que cantan. Yo no me sé las canciones, o a mí no me gustan las canciones,
o yo prefiero solo la prédica, o en el tiempo de alabanza me voy arreglando para llegar a la prédica. Tremendo. Eso es válido para quien no ha conocido a Dios como nosotros, y oramos para que en su momento esas personas también lo puedan conocer. Pero por el contrario, para todos nosotros es un completo disfrute y goce llevarle serenata a nuestro Dios. Por eso queremos estar aquí lo antes posible, para comenzar esa cita con el Creador. Y la alabanza es muy importante porque ese tiempo es para nosotros entregarle algo a Dios. Y después de hacerlo, Él nos habla a través de la enseñanza de la pastora. Y en ese momento ya es Él entregándonos revelación a nosotros. La alabanza es de nosotros para Dios y la prédica es de Dios para nosotros. Hay gente que se salta el espacio de entregarle a Dios. Qué triste eso. La alabanza es de nosotros para Dios y por eso dice que es una ofrenda, que es un sacrificio para nuestro Señor. Y la alabanza también cumple la función de preparar nuestros corazones para recibir el refrigerio que es la palabra de Dios. La pastora dice que el que no sabe dar, no sabe recibir. Entonces, si nosotros no sabemos darle a Dios, ¿cómo vamos a recibir de Él lo que nos quiere enseñar? Cuando llegamos a tiempo para adorarlo y para aprender de Él, mantenemos lo principal como lo principal. Al fin y al cabo, lo de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Todos nosotros vivimos para el Señor. Nosotros fuimos creados para adorar y somos una iglesia que anhela y añora la vida eterna al lado de Dios y que disfruta desde ya alabarlo y bendecirlo como debe hacerse. Nosotros no queremos esperar hasta la eternidad, lo hacemos desde ya y estamos perfeccionándonos para entregar ese sacrificio de la mejor manera. De todo esto podemos aprender muchísimo. Y qué privilegiados somos de aprender cuánta solemnidad debemos tener al presentarnos delante de Dios. Sigamos hablando de alabanza. Dice la palabra en Mateo 18:20, Biblia de las Américas. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en el Salmo 133:1, Biblia de las Américas. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Armonía, qué palabra tan bonita. Si hay un momento en el que estamos en completa armonía, es cuando estamos cantando y leyendo los versículos juntos. No es que algunos estén cantando una canción y otros estemos cantando otra. Tendría que estar muy despistado el que esté cantando otra canción. En ese espacio todos estamos en armonía, cantando lo mismo y a la misma vez. La armonía en el canto y la lectura de los versículos juntos es una expresión profunda de unidad, donde cada voz, aunque es individual porque somos diferentes personas, se fusiona en un solo propósito: glorificar a Dios. No es que simplemente estemos sincronizados, sino que vemos durante la alabanza exteriormente el reflejo tangible de lo que significa estar unidos en espíritu y mente por la obra del Espíritu Santo. Porque cada uno ora en su día a día y cada día habla con su Señor. Y cada uno le dice las cosas a su ritmo, en su horario, y de pronto hasta quién sabe, en muchas ocasiones muchos podemos estar hablando con Él al mismo tiempo, pero seguramente cosas diferentes y en diferentes palabras. En cambio, los viernes a las 7:30 p.m. es el único momento de la semana en el que todos estamos de acuerdo al decir algo y pedir algo. Por ejemplo, que regrese pronto. Y en el caso de esta congregación,
todos estamos citando la palabra de Dios con todas nuestras fuerzas. Porque la alabanza no es un karaoke, es una oración conjunta y es poderosísimo. La alabanza es una oración conjunta. Es un momento en el que todas nuestras voces y nuestros corazones se alinean con un propósito espiritual, invocando la presencia de Dios como un solo cuerpo, como cuerpo de Cristo. Nuestra adoración trasciende las palabras y la música, convirtiéndose en una declaración colectiva de amor, entrega y comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que la alabanza es una oración conjunta y la oración, diferente a lo que muchas personas pueden pensar, es más que pedir cosas. La oración realmente es un diálogo vasto y amplio con el Señor. A través de la oración vivimos un proceso de renovación y cambio espiritual, que también incluye la llenura del Espíritu Santo que tanto anhelamos. Orar es más que pedir, es entrar en la presencia de Dios. Es devoción, es reverencia y exaltación de la santidad de Dios. La oración es una muestra de servicio constante y un compromiso ferviente con el Señor. Y la oración es mucho más que simplemente hablar con Dios. Es un encuentro íntimo, transformador y lleno de gracia con Él. Es a través del Espíritu Santo que en la oración Dios nos ilumina, nos muestra su palabra escrita y la aplica a nuestras vidas de manera específica. Porque con todos nosotros está haciendo una obra de arte distinta. Porque toda esta explicación, porque hablamos de que la alabanza es una oración conjunta. Orar es como cantar y cantar es como orar. Una canción de alabanza y adoración verdadera a Dios es en esencia una oración hecha música. Ambas acciones, orar y cantar, tienen un propósito espiritual profundo: conectarnos con Dios. Aunque se expresan de manera diferente, comparten elementos que las hacen íntimamente similares. Cuando hablemos de aquí en adelante de canto, nos referimos a alabanza. Desde luego no es cantar cualquier cosa, porque recordemos que lo que estamos hablando es que en la adoración, ese 7% de las palabras que nosotros le expresamos a Dios son correctas y están expresadas adecuadamente. En la oración se habla directamente con Dios desde lo más profundo del corazón. Y en el canto, las palabras son acompañadas por melodías que amplifican lo que se dice, haciendo que podamos entregar poemas cantados con intensidad hacia Dios. Tanto la oración como el canto son formas para transmitir lo que nuestro espíritu profesa de Dios por la obra del Espíritu Santo, ya sean palabras habladas o cantadas. Orar y cantar involucran el cuerpo, el alma y el espíritu cuando se hacen con entendimiento. Cantar involucra la voz, la respiración y el cuerpo, mientras que la mente entiende la letra y nuestro cuerpo corrobora lo que estamos cantando, el 93% de la comunicación no verbal de la que hablamos. Mientras que el espíritu, nuestro espíritu, unido al Espíritu de Dios, fluye en el amor, el gozo y la reverencia que sentimos adorando. Orar y cantar involucran el cuerpo, el alma y el espíritu. Tanto la oración como el canto son actos de adoración, donde el creyente, donde todos nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios y reconocemos su grandeza. Cantar santo, santo, santo es tan profundo y poderoso
como una oración que busca desde el interior expresarle a Dios su inmensa grandeza. Gracias a la música inspirada por Dios, el Espíritu Santo se manifiesta con poder en nuestras vidas, ayudando a elevar nuestras almas hacia Dios. Dios hizo la música, Él la disfruta. Él disfruta las serenatas que nosotros le ofrecemos. La oración y el canto buscan la presencia de Dios y buscan comunicarse con Él. Es por eso que una canción de alabanza y adoración verdadera a Dios es en esencia una oración hecha música, y una oración puede tener el mismo fervor y entrega que una canción. Cuando alabamos, estamos profesando una oración conjunta, y eso es poderosísimo. Entonces, mientras en la alabanza oramos y cantamos juntos, transmitimos nuestra reverencia al Señor, le mostramos a Dios lo que hay en el corazón de una manera que glorifica, honra y exalta al Señor. ¿Por qué es importante esta conexión entre la alabanza y la oración? La alabanza y la oración son expresadas con palabras. Y en nuestro caso, no son palabras cualquiera, porque ya vimos que las palabras son supremamente importantes y las potenciamos con toda nuestra expresión corporal. Todas las palabras que nosotros utilizamos en nuestro culto a Dios son Biblia hablada y cantada. ¿Y qué sabemos del poder de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es viva porque es relevante, transformadora y guiada por el Espíritu Santo. Y es eficaz porque cumple todo lo que Dios desea en la vida de quienes la recibimos y la aplicamos. Nuestra espada es la palabra de Dios y es un arma esencial para los cristianos, guiada por el Espíritu Santo, y tiene el poder de defender, transformar y vencer en Cristo Jesús. El poder de la palabra de Dios es lo que nosotros experimentamos y compartimos conjuntamente los viernes cuando nos reunimos. Juntos participamos de una oración ordenada y dirigida apropiadamente, en la cual todas nuestras voces están unidas. Se escucha nuestra oración en unidad en el tercer cielo a viva voz. Por eso cuando Sara nos dice más fuerte, es para que llegue hasta el tercer cielo. Es en nuestra alabanza conjunta en la que, como soldados de Cristo y con nuestra armadura completa y la oración y la alabanza, es allí donde la palabra se convierte en nuestra herramienta para exaltar al Señor. Porque somos un pueblo unido que tiene un mismo propósito, que proclama su verdad y da testimonio de su gloria. Hermoso, si lo vemos de esa forma, es como visualizar a un ejército que tiene todo el poder de Cristo y que está exaltando a su Dios con todo el fervor. Este acto de unidad no solo glorifica al Señor, sino que también fortalece nuestra identidad como soldados armados con herramientas divinas. La oración, la alabanza y la palabra de Dios son representadas como la espada espiritual que el Señor nos ha dado. Es un arma que tiene propósito tanto ofensivo como defensivo. Y los creyentes, todos nosotros, al operar como cuerpo, exaltando a Dios, estamos defendiendo la verdad y atacando las mentiras del enemigo, y nos mostramos preparados, entrenados, unidos y victoriosos en el poder de Dios. En nosotros se ve
de forma palpable se ve el fervor de la efectividad de la palabra de nuestro Señor. Por eso, durante la alabanza, nos dirigen a cantar como soldados, porque los soldados cantan con fuerza. No me imagino un ejército como ¿están listos? Sí, estamos listos. No. Si se canta así, el enemigo piensa que tiene la victoria, qué pena. A nosotros nos dirigen a cantar como soldados, porque los soldados cantan con fuerza y expresan su valor y su determinación cuando lo hacen. Sus voces se elevan mostrando que tienen un espíritu inquebrantable, perseverante y victorioso. Cantar con fuerza para Cristo es similar. Es una forma de mostrar nuestra fe, nuestra alegría y nuestra confianza en Él. Cuando cantamos con fuerza, estamos declarando que creemos en su poder, que estamos unidos como pueblo y que no nos rendimos. Al cantar con fuerza, demostramos pertenencia con el Señor. Es como decir: Dios, aquí estamos los que confían en ti y te adoramos con todo nuestro corazón. Amén. El más importante es Dios en todo. Presentarle un sacrificio de alabanza que sea de su agrado. Eso es lo único que nos corresponde a nosotros, los creyentes. Porque Dios ya hizo todo por nosotros y nosotros conocemos la grandeza del Señor y Dios y nos ocupamos de lo que nos corresponde con diligencia y obediencia, multiplicando nuestros talentos para ser recibidos en el gozo de nuestro Señor. Anhelamos que Dios reciba nuestra ofrenda de alabanza en su honor y que se agrade de la ofrenda que le ofrecemos. Y todos somos importantes para llevar a cabo esto, porque somos un solo cuerpo. Como dijimos al inicio, estamos aprendiendo porque Dios así lo quiere. Cuando una persona afila un cuchillo y lo pule es porque lo va a usar. Lo que está en desuso se deja así como está. Pero Dios nos está puliendo porque quiere utilizarnos para mayores cosas. Y ese es nuestro privilegio. No es una carga para nosotros, al contrario, es motivación, porque nosotros amamos adorar a Dios. Debemos ponerle toda nuestra dedicación y devoción a todos los encuentros en alabanza y adoración que tenemos con nuestro Dios, para no solo decirlo, sino también demostrarle que Él es nuestra prioridad y cumplimos su voluntad al adorarlo con todo nuestro ser. Durante la alabanza mostramos cómo tenemos puesta nuestra armadura, porque ya vimos que es la palabra de Dios la que estamos sacando allí como nuestra espada. Se ve si la tenemos pesada, si está en desuso o si la sabemos manejar con excelencia. Le estamos presentando ofrenda a Dios. Y queremos que nuestra alabanza sea genuina, auténtica, constante y dirigida exclusivamente al Señor, en espíritu y en verdad. Deseamos que cada acto de adoración esté lleno de alegría, gratitud y obediencia, que sea un sacrificio vivo y santo, una ofrenda digna que refleje nuestra completa devoción y reverencia hacia nuestro Señor. Queremos que nuestra alabanza trascienda lo físico y sea una expresión espiritual que agrade a Dios, tanto en nuestras palabras como en nuestros gestos, actitudes e intenciones profundas del corazón. Anhelamos ser adoradores íntegros, comprometidos a vivir una vida que exalte y glorifique a Dios en todas las áreas,
conscientes de que nuestra adoración no se limita a momentos específicos, sino que se refleja en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción y en cada omisión. Deseamos ser adoradores que conocen la santidad, la inmensidad y la majestad de Dios, presentándonos ante Él con humildad, responsabilidad y un corazón puro. Queremos que nuestra presentación ante Dios sea la mejor, reflejando en todo momento la reverencia que Él merece. Esto incluye cuidar nuestra puntualidad, mostrando respeto al tiempo destinado para encontrarnos con Él. Nuestra vestimenta, procurando presentarnos con lo mejor que tenemos como expresión de honra. Y nuestro comportamiento, reflejando educación, orden y solemnidad en cada momento de la adoración, tanto en lo individual como en lo colectivo. Queremos vivir en paz con nuestros hermanos, reflejando el amor y la unidad que Dios nos enseña y demostrando en todo momento que nuestro mayor anhelo es glorificar el nombre de Dios, que es sobre todo nombre, con una vida transformada, una fe inquebrantable y un corazón completamente entregado a su voluntad. Como cuerpo de Cristo buscamos adorar en unidad a una sola voz, fomentando nuestra fe mutua y dando testimonio público de nuestra devoción. Queremos que nuestra alabanza conjunta fortalezca a la iglesia, inspire a otros y proclame con poder la presencia y grandeza de nuestro Dios. Nuestra armadura no la vemos, pero la tenemos puesta. Y Sara ahorita decía que el mundo espiritual es más real de lo que se ve. Entonces, cuando estamos juntos los viernes alabando, estamos viendo un ejército. Y qué bonito sería que también nosotros deseemos de todo corazón que nos vean bien armados y bien dispuestos para alabar a nuestro Señor. Y que cuando nuestro Señor nos mire, no mire como ese ejército que está todavía con espadas de palo, como, bueno, no los puedo mandar a batalla, pero algún día, sino que diga, sí, a ellos los puedo mandar a donde sea, porque nosotros le decimos al Señor, aquí estamos, Señor, escógenos a nosotros, estamos preparados. Iglesia, de esta manera empezamos a acercarnos al final de las enseñanzas de la alabanza y la adoración. Si Dios quiere, la próxima semana ahondaremos en lo que empezamos a mencionar hace un momento, en que todas las canciones que entonamos juntos son poderosas en Dios, porque son la palabra de Dios. Y cómo en la práctica la alabanza trae lo sobrenatural a lo natural. ¡Qué poderoso! Por ahora vamos a orar. Amado Dios eterno, es maravilloso estar en tu presencia, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que estamos ante tu absoluta pureza, santidad, ante tu inmenso poder, tu inmutable soberanía y tu profunda hermosura. Queremos que sepas que podemos dimensionar la reverencia que requiere estar en tu presencia. Por eso comprendemos que es necesario que nos presentemos ante ti con dignidad, con solemnidad, con profundo amor, con valentía, con gran respeto, con total admiración y siempre con completo gozo. Permite que así sea, que por fuera de este templo llevemos vidas que te agraden y te glorifiquen, y que dentro, en este templo, nosotros como cuerpo mostremos la unidad del Espíritu y lleguemos ante tu presencia con la decencia, la compostura, la vehemencia y la alegría que se amerita para entrar por tus puertas y llegar a tus atrios. Eres nuestro Rey y Señor. Ayúdanos a presentarte siempre ofrendas que sean de tu agrado,
que recibas con gusto y que te digan explícitamente que te amamos desde nuestras entrañas, desde lo más profundo de nuestro ser. Queremos decirte con nuestra comunión, con nuestro respeto, con nuestro gozo, con nuestros cánticos, con nuestros gestos, con nuestras actitudes y palabras y con nuestra disposición, puntualidad y hasta con el decoro y con el cuidado que nos arreglamos, que nos sentimos más que honrados de estar en tu presencia y que a tu lado es donde queremos habitar por la eternidad. Oramos creyendo en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén.